al inicio de esta prédica pensaba que iba a predicar tres versículos, pero al final voy a predicar 4 palabras. Entonces quiero enfocar hoy qué es la oración en el Espíritu. Entonces para ayudarnos a tener el contexto de esta palabra, vamos a leer de Efesios 6, de 10 a 20, donde encontramos esta frase, oren en el Espíritu. Entonces acompáñame en esta lectura que nos da el contexto. Efesios 6, 10 a 20. Por último, fortalecerse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que domina este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistirlo hasta fin con firmeza. Manténgase firme, ceñido con el cinturón de la verdad, protegido por la coraza de justicia y casado con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo eso, toma escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Toma el cascado de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el espíritu en todos momentos, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta, perseveriendo en la oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclama piadosamente como debe hacerlo. Oremos. Señor, gracias por su palabra escrito para la iglesia, pero también para nosotros hoy día. Pido que me diría por tu Espíritu Santo que pueden salir de hoy más claro qué significa orar en Espíritu. Señor, abre nuestras mentes, usa la palabra compartida de hoy para ayudarnos a evaluar cómo están nuestras oraciones, si son flojos, si son verdaderos, si tiene sentido, y sea glorificado, Señor, a través de la predicación de tu palabra. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, ¿qué significa orar en espíritu? Yo pregunté a uno esta semana y me dijo, no quiero contestar porque quiero esperar su prédica. Entonces no me dio su respuesta. Pero otros también han dado su opinión. Y yo quiero en estas semanas, esta es la próxima predicación, de predicar 3 predicaciones sobre la oración. Primero hoy quiero hablar de orar en espíritu y después vamos a hablar de oración de intercesión y al final oraciones para los perdidos. Entonces, estamos en una situación grave. Como dice Pablo aquí, nuestra lucha está contra poderes celestiales y no podemos verlo y quizás por eso no estamos tan pendientes de orar, pedir la ayuda de Dios por enfrentarlos. Dice en Efesios 6:10, por lo tanto, fortalece con el gran poder de Dios. Y una manera que podemos aprovechar la fuerza del Señor es poner la armadura de Dios. Pero lo que vamos a ver es que no sirve nada más poner la armadura de Dios. Necesitamos ponerlo en oración y mantenernos en oración mientras que estamos usando la armadura de Dios. Porque somos débiles, no podemos confiar en nosotros mismos. Entonces tenemos que mantenernos en oración.
Entonces hoy mi oración es que podemos crecer en nuestro pensamiento de oración. Nosotros últimamente hemos tenido 12 personas aquí los miércoles orando, pero yo tengo ese sueño que la iglesia puede crecer y podemos tener 24, 30 personas, entendiendo lo que estamos enfrentando y clamando a Dios en el Espíritu. Estaba reflexionando esta semana, cuando nosotros estamos orando, realmente estamos orando en el Espíritu. Entonces quiero que ayúdeme a pensar y evaluar su oración a ver si de verdad estamos orando en el Espíritu. Entonces, mi primer punto es que la oración es la guerra espiritual. Nosotros, como he dicho, que estamos enfrentando una batalla, que estamos peleando con un enemigo que es mucho más fuerte que nosotros y necesitamos ser fuertes. En- no podemos poner y ser efectivo con la armadura de Dios si no estamos orando. Pablo nos dijo en 1 de Tesalonicenses 5:16, 7 de orar sin cesar. ¿Cómo está su corazón? ¿Está inclinado a la oración? Si hace una evaluación de esta semana pasada, ¿cuánto tiempo has pasado orando? Bueno, puede ser que ha orado 3 veces diarias por la comida, quizá un poquito antes de acostarse, pero realmente, ¿qué importancia tenemos personalmente como iglesia por ese trabajo tan importante de la oración? Entonces, espero que pudimos crecer en la importancia de oración en cuanto a la guía espiritual, pero quiero enfocar un poquito más de qué significa orar en espíritu. Y dice que nosotros somos débiles y necesitamos de ayuda del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Tengo una pregunta. Hizo esta pregunta, creo, en el chat de WhatsApp. ¿Es posible que alguien que no ha nacido de nuevo orar en espíritu? ¿Es posible que una persona que no ha sido de nuevo orar en espíritu? ¿Qué piensa? Una oración verdadera cumple si no está hecho en el espíritu. ¿Qué es una oración real? Una oración de un inconverso es real. ¿Has pensado en eso? Si un converso está orando, ¿esa es una oración verdadera? ¿Qué es una oración que se escucha y hace caso? Yo creo que hay oraciones por los inconversos que son verdaderos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, vemos de Cornelio, estaba orando, buscando la ayuda de Dios. No era cristiano todavía, no ha nacido de nuevo, pero estaba buscando. Y veo que el Señor escuchó su oración y contestó su oración enviando a Pedro. Si alguien está usando rosario para orar, es una oración verdadera. Con nuestras oraciones mecánicas, que siempre son las mismas oraciones, son oraciones verdaderas. Todos cristianos, todo ser humano son creados en la imagen de Dios. Y no es cierto que nuestro Creador desea que nosotros hablamos con Él. Si Él nos creó en su imagen, es lógico que quiere tener comunión con nosotros. Pero hay un problema. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros hemos pecado y está destituido de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Dice en Juan 9:31, si sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temoroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Dios no oye las oraciones de los pecadores, pero sí alguien que es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese es lo que oye. Vemos ejemplo de Cornelio. Primero de Juan 5, 14, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos con Él. Si que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que también las peticiones que la hemos hecho, tenemos las peticiones que ha hecho. Entonces podemos hacer con este versículo que cuando estamos orando, según la voluntad de Dios, está escuchando nuestras oraciones. Entonces cuando un inconverso clama a Dios por sabiduría, por dirección, eso es lo que Dios quiere. Y muchas veces algunos han aclamado y Dios ha contestado, pero realmente no hace caso. O se olvida rapidito que el Señor estaba a su lado. La oración genuina es una obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras oraciones. Vamos a ver Romanos 8, 26 y 27. Así somos en nuestras debilidades. Así, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acuda a nosotros, a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que exima el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, por Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, según este versículo, que Espíritu Santo nos ayuda porque somos débiles. Realmente, como pecadores, muy egoístas, realmente muchas veces oramos por cosas que realmente no son importantes para nuestra vida. Pero cuando oramos en espíritu, estamos pidiendo, Señor, tú sabes lo que necesito. Ayúdame a entender, yo soy débil. Pero ¿qué significa que espíritu intercede con gemidos, con gemidos que no pueden expresar con palabras? ¿Qué quiere decir eso? Algunos piensan que este quiere decir que tener que orar en lenguas, en algo que no se puede entender. Yo creo que nos pueden ayudar el versículo 22 y 23 de qué significa a esto. Sabemos que toda la creación eh, todavía gema a una, como si tuviera dolores de pacto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la premisa del Espíritu, gemimos mediante aguardamos nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque esa es la esperanza, por esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Entonces vemos aquí que el permiso que recibimos cuando fuimos salvados, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Y quizás si buscamos en versículo 15, también podemos ver qué significa ese gritos. Y dice en versículo 15, y ustedes no recibieron ni espíritu que de nuevo, perdón, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavitud al miedo, sino espíritu que ha dado como hijos que permite clamar Abba, Padre. Un grito de un niño, Abba, Padre, yo necesito su ayuda. Entonces, el Espíritu Santo
es quien nos ayuda a gritar por lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Ayudarnos en nuestras oraciones. Es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Fíjese, quizá la respuesta encontramos en versículo 28 que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, lo que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces Dios quiere mejor para nosotros. Él está poniendo todo, haciéndolo bien para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo orando por nosotros, pero ¿quién más está orando por nosotros? Interesante lo que dice el versículo 38, 20, 34 en el capítulo 8, que vemos aquí, ¿quién condenará? Jesucristo es el que murió, inclusive resucitó y está a derecho de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos en la oración, tenemos dos personas de la Trinidad ya orando por nosotros. El Espíritu Santo está ayudándonos a orar y Jesús está al lado del Padre también intercediendo por nosotros. Qué maravilla, ¿no? Tenemos el Dios a nuestro lado ayudándonos en la oración. Ver lo que dice Efesios 3, de 16 a 19. Efesios 3, de 16 a 19. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su glorioso riquezas, los fortalezcan para ustedes, se un íntimo en su ser, para que por fe Cristo habita en tu corazón. Y pido que, agregando y cimiento con amor, pueden comprender, junto con todos los santos, cuál es el largo, el ancho y largo, y toda la profundo, qué profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozca ese amor que sobrepase todo conocimiento para que se lleno de la plenitud de Dios. Qué bonito. Santo está ayudándonos para podamos comprender tan grande es el amor de Dios para nosotros. Entonces, pero ¿qué significa orar en espíritu? Y está estudiando, buscando comentarios. Encontré algo muy interesante que en el libro de Apocalipsis encontramos en el espíritu 4 veces. Entonces yo quiero revisar 4 visiones en el libro de Apocalipsis para ayudarnos a extender nuestro entendimiento qué significa orar en espíritu. ¿Cómo se pueden estas 4 visiones que tuvo Juan en la isla de Patmos ayudarnos a orar en espíritu? Entonces, primero encontramos en Apocalipsis 1. Y fíjese lo que dice Apocalipsis 1, versículos 10 a 16. Aquí está hablando Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó detrás de mí un gran voz como de trompeta y decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe un libro de lo que ves y enséñalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efesio, Esprima, Pérgamo, Taitira, Sardinas, Filadelfia, Leo decía. Se nota que no se pueden pronunciar eso tan bueno. Y me vio para el voz y habiendo conmigo y vuelta de 6 candeleros de oro y medio de los candeleros de oro, un semejante el Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho de un cinturón de oro. Su cabeza era blanco como blanco lana,
como nieves y sus ojos como llamas de fuego. Entonces aquí está hablando Juan, mirando el, el Hijo de Dios, ¿ve? Caminando por la cadena de candeleros, y esos son caminando Jesús por las 7 iglesias que van a mencionar. Entonces yo veo en esta primera visión que, que Juan estaba siendo levantado y ver una visión de Jesucristo. Jesucristo caminando por las iglesias, atendiendo a ellos. Entonces yo creo que lo importante cuando nosotros entramos en la oración del Espíritu, tenemos que pensar en la persona de Jesucristo. Jesucristo realmente es la persona que has logrado para que nosotros pudimos entrar en la presencia de Dios. Su muerte en el cruz del Calvario, su resurrección, su glorificación, su exaltación, es lo que ha permitido que nosotros pudimos tener entrada a la presencia de Dios. Entonces, veo que aquí Espíritu Santo que está enseñando a Pablo, o Juan, es que cuando oramos en espíritu es importante de reflejarnos todo lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Entonces yo estaba estudiando eso y llegó la idea, la historia de Esther. No sé si has pensado en el libro de Esther y ver cómo se encuentra Jesús en el libro de Esther. Pero recuerdo cuando Esther quería ir a la presencia del rey, tenía mucho miedo, ¿verdad? Porque sabía que si el rey no extendió el cetro de oro, era fatal. Entonces ella entró con mucho miedo, pero el rey se extendió el cetro de oro y ella pudiera entrar en su presencia. Entonces para nosotros, Cristo es nuestra ayuda para que Dios nos extienda a nosotros el centro de oro. Pudimos ver en esa historia cómo Jesucristo ha sido el remedio, la manera en que nosotros podríamos entrar en la presencia de Dios. Qué qué bendición que tenemos que la puerta está abierta a través de Jesús del Calvario. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los une, los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Es decir, por medio de Él tenemos entrada. Ven lo que dice Romanos 5, versículo 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, en esta primera visión de Juan, está mirando Jesús y la obra que Jesús está haciendo entre las iglesias. Y para nosotros, cuando oramos, es importante primeramente de reflexionar en Jesús. Dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, esa es la primera visión de Pablo siendo llevado en espíritu. Y ahora quiero compartir la segunda visión de Juan en Apocalipsis que encontramos en el capítulo 4, versículos 1 y 2 de capítulo 4. Déjeme leer este versículo. Después de esto miró y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y
y en el trono uno sentado. Entonces veo aquí que Pablo está llevado por el Espíritu. Podemos decir, estaba en la isla de Patmos, pero el Espíritu lo llevó y él está mirando una puerta y mirando en esta puerta se encuentra Dios sentado en el trono. Entonces yo creo que para orar en espíritu tenemos que entender a quién estamos dirigiendo a nuestras oraciones. Estamos dirigiendo a nuestras oraciones el Dios poderoso, el Dios que está sentado en el trono. Entonces cuando oramos, ¿cuántas veces paramos suficiente tiempo para dar gracias a Dios por tener el éxito para entrar? ¿Y cuántas veces realmente entramos en la presencia de Dios y reflejamos en cuán grande es ese Dios con quien tenemos el privilegio de entrar? Quizás para ayudarnos a entender la grandeza de ese trono, podemos reflexionar, revisar Isaías capítulo 4, que tiene una ilustración, algunos ejemplos del trono de Dios. Y vemos en versículo 12 que dice, quien medido las aguas con el hueco de tu mano. Entonces está diciendo, ese Dios es tan grande que toda la agua en el universo se puede medirlo en el palmo de su mano. Interesante, ¿no? Para él es fácil. Y dice que se pueden ver el ancho de los cielos con su mano. Entonces el cielo está como ese tamaño. Ciertamente las naciones son como una gota en un balde. Vean lo que dice versículos 13, 14. ¿Quién ha entendido en mente de Dios y quién ha instruido como su consejero? ¿A quién consulta al Señor para informarlo? ¿Y quién ha enseñado a Dios el camino correcto? Mira, estamos entrando a presencia de Dios eterno, Dios todopoderoso, y no hay nadie que pueda ayudar a Dios a avanzar en su conocimiento. Es un Dios todopoderoso, todo conocimiento, sabe todo, y para orar en espíritu es útil que nosotros entramos y pensamos en tu grandeza. Estamos orando a Dios todopoderoso con todos los recursos en el mundo. Entonces, Juan estaba ayudarnos a entender este Dios tan grande y tan poderoso. Pero una cosa interesante, que a través de la labor de Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos tener la certeza que podemos entrar al trono de Dios con gracias y con misericordia. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente en el trono de las gracias para alcanzar misericordia y hallar gracias para un oportuno socorro. Entonces nosotros, como cristianos que han nacido de nuevo, tenemos el privilegio de entrar en la presencia de Dios y la labor que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos encontrar gracia y misericordia. Y nosotros que como pecadores, fallando mucho, qué bendición que podemos entrar el trono de Dios con esta bendición. Entonces, yo espero que podamos entender de estas visiones de orar en espíritu. Tengo una definición, a ver si me puede lanzar para ayudarnos a pensar qué significa orar en espíritu. Orar en espíritu de cierto sentido, significa ser elevado fuera de las circunstancias mediante transportado a ver cosas en el reino espiritual que uno mismo no ve. Entonces la idea de orar en espíritu es cuando nosotros apartamos de todo lo que tenemos aquí frente a nosotros y permitir que el Espíritu Santo
pueden ayudarnos a ver Jesucristo como es, ver el Padre como es todopoderoso. Pero también en tercera visión es interesante, la tercera en el espíritu de Juan, quizá algo que uno no esperaba, pero dice en Apocalipsis 17, de 1 a 5, que dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia con la gran ramera, la que está sentado sobre muchas aguas, el cual que ha fornicado los reyes de la tierra y los moradas en la tierra han embargado con el vino y su fornicación. Ve versículo 3. Y me levantó en el espíritu al desierto y vi a mujer sentado sobre sus bestias escarlata llena de nombres de blasfema, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer sentado en púrpura y escarlata, adornaba de oro, piedras preciosas y perlas, tenía en tu mano la casa de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. En su fuente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Lo que yo, pensando en esto, pienso que es importante que cuando oremos, permitimos que Espíritu Santo pueda mostrarnos realmente cómo es este mundo. Nosotros estamos muy engañados por el mundo y fácilmente podemos agarrar costumbres de este mundo. En las guerras espirituales, el mundo nos trae muchas tentaciones y está buscando desviarnos, pero cuando veo que Juan está enseñándonos a través de eso, que es importante cuando oremos en espíritu, que permitimos Dios enseñar realmente cómo es el pecado, tan odio que es. Necesitamos discernimiento de ver el engaño que hay en este mundo. Necesitamos discernimiento para ver cuáles son las páginas en el web que no debemos mirar. Tenemos que tener discernimiento para qué música podemos escuchar. Yo no sé si está al lado de música en su trabajo, pero a veces si estamos cerca de algo de ese mundo, comenzamos a cantar o pasar por nuestra mente las palabras que escuchamos. Entonces yo creo que cuando oramos en espíritu es importante que permite que Espíritu Santo nos guíe, nos muestre realmente cuáles son los pecados que debemos evitar. Pudimos hacer una carta abierta donde pedimos, Señor, revisa mi vida. Revise cómo está usando mi dinero, cómo está usando mi tiempo, cómo está usando mi tiempo libre y tener una visión clara de la maldad. Necesitamos pedir a Dios de ayúdanos a tener un odio el pecado y a ver el pecado como realmente es. A ver cómo el enemigo puede afectar la forma en que gastamos nuestro dinero, cómo gastamos nuestro tiempo, a ver cómo el sistema de este mundo está buscando debilitar nuestro celo de santidad, inclusive nuestro celo para compartir el evangelio. Entonces yo estaba pensando, inclusive esta semana en mis oraciones estaba tratando de poner en práctica a estas ideas de comenzar pensando en quién es Jesús, todo lo que ha hecho para mí, pero también pensando en el trono de Dios, reflejando en pasajes de la Biblia,
pero también de ser consciente de la lucha que estamos enfrentando. ¿Cuál sería la última? Yo quiero la última, es el más bonito. Encontramos en Apocalipsis 21, versículo 9 a 11, que dice aquí, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me yo en espíritu un monte grande y alto, y mostraba la gran ciudad santa de Jerusalén que descendió del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y un flúor era semejante de una piedra preciosa, como piedra de jasper, de, diafana, como diafana, di- difana, diáfana, diáfana, como el cristal. Entonces, en este momento, está pensando, Dios se está llevando en espíritu para ver la esposa de Cordero bajando del cielo y el nuevo Jerusalén. Y algo muy precioso, y es un momento en que un día nosotros vamos a tener la bendición de estar en la presencia de Dios para siempre. Y voy a buscar mis notas aquí. Entonces, vemos aquí la nueva Jerusalén, la novia celestial de Cristo. Entonces, orar en espíritu significa tener una visión eterna de la iglesia, la novia de Cristo, el pueblo de Dios, cómo va a ser al final del mundo. Entonces, ese puede dar a nosotros esperanza. La esperanza de saber, Señor, yo sé que en la casa de mi Padre muchas moradas hay y que está preparando para mí una morada. Primero de Corintios 4:9 dice, cosa que oído no, cosa que ojo no vio, ni oído oye, ni subía a la cabeza del hombre es pensar. Son las cosas que Dios ha preparado para los que ama. Así que dice que nuestros ojos no pueden ver, ni podemos imaginar la grandeza que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos esa esperanza que un día vamos a estar en la presencia de Dios perfecto como la novia de Dios. Y me gusta Salmo 73, 25 que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo de esta tierra. Entonces, este debe ser nuestra oración. Señor, ¿quién tengo yo en el cielo sino a ti? De estar en su presencia, gozando en él. Y fuera de ti, nada, nada deseo de esta tierra. Qué bonito. Entonces, yo no estoy diciendo que esa es la única manera de orar en espíritu, pero orar en espíritu, nosotros necesitamos apartarnos por un tiempo. En Juan, Mateo, no Marcos 1:35 dice que Jesús se levantó temprano en la mañana para ir a orar. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba tener ese tiempo separado para que él pudiera orar en espíritu y prepararse por el día. Entonces, ¿cuál es la oración en espíritu correctamente? ¿Cómo se puede orar correctamente? Entonces, yo creo que nuestro ejemplo es Jesucristo, que siendo Dios, Él vio la necesidad de levantarse y pasar un tiempo cada día orando. Y yo quiero animar a nosotros, que realmente tenemos una lucha tan grande frente a nosotros y de verdad necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque
Si tratamos de hacerlo con nuestro propio conocimiento, somos muy débiles. Yo nací en Pakistán y recuerda que mi madre me contaba de un misionero famoso de Pakistán. En aquel tiempo era la India, pero su nombre es John Hyde y está llamado como apóstolo de la oración. Él vivió de 1865 y murió a 46 años en 1912. Pero era un hombre completamente dedicado a la oración. Él clamaba siempre, Señor, dame un alma dame un corazón hoy o me muero. ¿Tú puedes imaginar eso? Su oración es que cada día él pudiera presentar el Evangelio a uno. Y él comenzó a orar, Señor, dame uno hoy. Y después comenzó a orar, Señor, dame dos hoy. Y llegó hasta, Señor, dame cuatro. Entonces él estaba tan preocupado y, y- y realmente él confiaba en el Señor. Y hay una historia que él es el hijo de un pastor presbiteriano y cuando estaba en Inglaterra, escuché que había una campaña evangelística dado por el señor Capman y él decía, bueno, si son unos presbiterianos predicando, yo voy a escuchar su prédica. Y encontró con el señor Capman y dijo Juan al señor Capman, ¿puede orar por ti? Y el señor Capman dijo, por supuesto, ¿cómo no? Entonces Juan llevó al señor Capman a una habitación, cerró la puerta y puso de rodillas. Y había silencio por 5 minutos. Entonces el señor Chapman estaba escuchando y pudiera escuchar su corazón palpeando. Pasó 5 minutos y Juan dijo, oh Dios, siguió puro silencio. Y el señor Chapman dice que después de 5 minutos más, cuando sentí que realmente estaba en la presencia de Dios, que Juan comenzó a orar. Pero hizo una oración tan bonito, enfocando en Apocalipsis 4 y Isaías 40, intercediendo en una oración puro, poderoso y fuerte. Entonces yo veo que es una oración auténtica en espíritu. Y yo estaba pensando en nuestra oración los miércoles, yo no puedo imaginar que decimos, bueno, hermanos, vamos a esperar 10 minutos. Pero puede ser que es importante que apartamos de lo que está en nuestra mente y concentrarnos y saber, mira, tenemos gozo de ser redimido por Jesucristo, entrando al trono de Dios, meditando en tu grandeza, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en oración. Entonces yo tengo ánimo en la próxima culto de oración de ver cómo se pueden aplicar. Quizás tenemos que pasar la primera 10 minutos en silencio. Yo no sé cómo vamos a hacerlo, pero yo espero y yo anhelo que nuestra iglesia pueda llegar a un momento en que realmente estamos orando en espíritu. Tú puedes imaginar qué pasaría si la iglesia Vida Nueva juntamos y de verdad oramos en el espíritu, enfocando en Jesucristo, enfocando en el poder que tenemos con Dios, realmente claro en la batalla que tenemos con frente al mundo, tan feo que es. Confesamos nuestros pecados, claro en nuestro odio de pecado, mirando y orando que en el trono, en el cielo, podemos tener con nosotros nuestros familiares que no son cristianos, para que ellos puedan gozar con nosotros.
Hay uno puritano que se llama Thomas Brooks, un escritor, y eso es lo que él decía de la oración. Él dijo, así como el fuego pintado no es un fuego, y el muerto no es un hombre, ni una oración fría es una oración. En una, en un fuego pintado no hay calor. En un muerto no hay vida. Y una oración fría no hay poder. No hay devoción, no hay bendición. Las oraciones frías son como flechas sin cabeza, como espaldas sin filo y como pájaros sin olas. No eh, perforan, no cortan y no vuelan hacia Cristo, hasta el cielo. Entonces, ¿cuál es la oración verdadera? ¿Cómo podemos trabajar para que nuestras oraciones de verdad no sean rutina y que no sean mecánicos? Son una diferencia en nuestras oraciones y un católico usando un rosario. Yo sé que hay momentos en que oramos rápido y brevemente. Señor, necesito ayuda, ayúdame ahorita. Y cuando estamos en el momento manejando, Señor, ayúdame. Estamos asustados. Yo sé que hay momentos que oramos rápido. Pero al considerar nuestra guía espiritual que vemos en Efesios 6, Pablo nos está desafiando de orar en espíritu, poniendo la arma de Dios, pero con esa actitud de verdad orando, pensando en Jesucristo, pensando en el Padre, pensando en qué estamos luchando, pero también pensando en el futuro. Bueno, en conclusión, es posible que hoy hay uno que no es cristiano. Estaba conversando con alguien esta semana y hablamos de frase creer en Cristo. Es importante de entender qué significa creer en Cristo. Y lo que nosotros esperamos que en nuestra iglesia muchos pueden llegar a creer en Jesucristo. Pero ¿qué significa creer en Jesucristo? ¿Qué significa esto para un inconverso? No estoy hablando de creer que Jesús existe. Estoy hablando que vemos quién somos nosotros y qué ha hecho Jesucristo por nosotros. Nosotros son descarriados como ovejas, como dice Isaías 53:6. Tan fácil para perdernos. Pero Jesús es nuestro buen pastor. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero Jesucristo vino para salvarnos. Juan 10:10 me gusta. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Pero solo pudimos tener esta vida abundante si nacemos de nuevo. Nicodemo era buena persona, pero Jesús dijo a esta persona, bueno, que es importante que nace de nuevo. Y muchas personas piensan de nacer de nuevo significa arrepentir de sus pecados. Bueno, yo arrepiento. Y si yo arrepentido, ya he nacido de nuevo. Pero la verdad es que para nacer de nuevo hay que tener un cambio en el corazón.
es un milagro. Necesitamos que ocurra un milagro. Que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón de piedra a carne. ¿Y cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede el Espíritu Santo puede hacer ese milagro en nuestra vida? ¿Cómo puede hacer el Espíritu Santo ese milagro en la vida de un inconverso? Romanos 7 dice, así la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros somos fieles en compartir la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a usar para tocar corazones. Entonces, creer en Jesucristo es algo que ocurre después que nosotros nacemos de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Jesús abre nuestros ojos para ver realmente como nosotros. Entonces, en el nuevo nacimiento, Cristo abre nuestros ojos y vemos, wow, yo soy pecador. Yo merezco el castigo eterno. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces uno que ha nacido nuevo realmente está consciente de su condición peligrosa. Pero en el Evangelio tenemos las buenas noticias. Como dice Juan 3, 14 y 15, como Moisés levantó el serpiente en desierto, así también el Hijo de Dios tiene que ser levantado para que todo lo que cree en Él, escucha la frase, todo lo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué significa creer en Él? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Este significa que yo soy pecador y yo sé que merezco el castigo eterno, pero yo veo a Jesucristo como el remedio para mi situación. Como el serpiente desierto fue el remedio para lo que había sido pecado por el serpiente, Jesucristo es el medio para nosotros que han sido castigados por nuestros pecados. Entonces, creo en Jesucristo. Cuando nosotros confiamos solamente en Cristo, hay salvación. Entonces, hermanos, yo espero que si uno aquí realmente no ha nacido nuevo, que se pueden llegar a ese momento en que ve que la única manera que podemos ser salvos es mirando a Jesucristo en el cruz del Calvario y entendiendo que ese realmente es lo que me puede salvar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, que nos ha dado Espíritu Santo en el momento en que nacimos y Él ha hecho ese papel importante de ayudarnos en nuestras debilidades, de orar. Señor, tú me has ayudado esta semana a engrandecer mi conocimiento que significa orar en espíritu. Y yo pido que también como iglesia podamos entender la importancia de no solamente poner la armadura de Dios, pero ponerlo con la ayuda orando en espíritu. Pensando en tu Hijo Jesucristo, todo lo que ha hecho por nosotros. Pensando en la grandeza de nuestro Padre sentado en el trono, en el cielo. Pensando en la maldad que enfrentamos, pero teniendo la victoria a ellos a través de la obra de Jesucristo. Y también, Señor, gracias que pudimos tener esa esperanza que un día vamos a estar en nuestros lugares celestiales. Todo eso pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.